Allá por los 80, el heavy metal venía cobrando mayor relevancia dentro de la industria musical, pero parecía que estaba condenado a vivir en las sombras. O sea, las radios pasaban bandas de heavy metal como Poison o Motley Crue, pero dentro de todo era música bastante fiestera. No trataban cuestiones oscuras como, no sé, la guerra, destrucción o seres mitológicos satánicos. Para ponerlos en contexto, Twisted Sisters o White Riot eran considerados un peligro para la juventud. Comparado con la música mainstream de hoy en día, eran bastante family friendly. Esto cambiaría en 1991 cuando Metallica publica su álbum homónimo. De la nada, esta banda de jóvenes metaleros tomó por sorpresa a la industria discográfica con uno de los discos más exitosos de la historia de la música en general. La pregunta que surge es cómo hicieron, cómo un grupo de músicos con una moderada popularidad se termina transformando en un ícono dentro de la cultura. Eso es lo que intentaremos responder en este video, donde analizaremos en detalle el álbum negro, qué pasó después y cómo gradualmente empezaron a ser percibidos como unos viejos ridículos. Aunque antes debo hacer una aclaración. Si cayeron de casualidad, les comento que este vendría a ser la continuación de otro video donde hablo de los primeros 4 discos de Metallica más en detalle. Les aconsejo verlo si les interesa el tema, aunque si no tienen ganas de verlo o son personas extremadamente ocupadas, acá les hago un mini resumen. Metallica en los 80 fue una de las bandas pioneras de un movimiento llamado thrash metal. Este se oponía estética y conceptualmente al hair metal que dominaba los charts en ese momento. Poco a poco Metallica fue ganando bastante prestigio y popularidad gracias a una seguidilla de 3 álbumes hoy en día considerados clásicos dentro de la historia del metal. Por desgracia, en 1986 muere el bajista Cliff Burton y el grupo entra en un bloqueo creativo, el cual impacta directamente en su último álbum de estudio, And Justice for All. De los 4 primeros discos de Metallica, este es considerado el peor. No es un mal disco, pero se puede percibir que algo raro pasaba. No solo la producción musical era bastante cuestionable, musicalmente no se sentía tan afilado como los 3 anteriores. Según pude reconstruir buscando entrevistas, ellos sentían que la escena thrash se había convertido en una competencia para ver quién podía tocar más rápido los instrumentos y en el proceso se estaba descuidando la parte creativa. Por eso decidieron explorar un sonido mucho más directo y simple entre comillas. La idea era conseguir un riff de guitarra y empezar a construir la canción desde ahí, pero los muchachos de Metallica estaban un poco perdidos, necesitaban a alguien que los guíe por el camino de los riffs pesados y la buena producción musical. Ahí es cuando se ponen en contacto con Bob Rock, quien había trabajado con bandas icónicas como Bon Jovi y Aerosmith, convirtiéndolo en uno de los productores de rock más exitosos. Y bueno, se llamaba Bob Rock, con ese nombre no iba a ser bachata. Inicialmente Bob iba a hacer la mezcla de sonido, pero rechazó la oferta y pidió coproducir el disco con Metallica. Según Bob, el grupo necesitaba capturar la energía que tenían en vivo en un álbum. Por eso los muchachos de Metallica fueron al estudio con una serie de demos y ahí empezaron a trabajar en uno de los álbumes más exitosos de la historia, el álbum homónimo de Metallica, o mejor conocido como el álbum negro de 1991. Este es uno de los discos más complejos de abordar porque prácticamente deja de ser solamente música y se convierte en un ícono. Ya de por sí el proyecto abre con Enter Sandman, la cual tiene una de las guitarras más reconocibles del planeta. La diferencia entre este y los primeros 4 discos es el sonido mucho más directo y bien producido. Una de las cosas que hizo Bob fue agregarle más bajos a la mezcla, es decir, frecuencias bajas. No es que agregó más personas tocando el bajo, aunque hubiese sido interesante, la verdad. Por eso todo cobra mucho más presencia y se siente más imponente. Tomen como ejemplo de esto Set But True. En lugar de tocar lo más rápido posible, están haciendo todo lo contrario. Originalmente esta canción iba a ser mucho más rápida, pero descubrieron que bajándole el tempo sonaba mucho más agresiva. Otro aspecto a destacar es el carácter personal de las letras. En este James habla de su adicción al alcohol y lo difícil que es salir de esta situación, marcando un quiebre con trabajos anteriores. Por ejemplo, en Master of Puppets contaban la historia de un adicto cualquiera, mientras que en esta vamos a tener un enfoque mucho más introspectivo y sensible. Esta sensibilidad lo llevó a componer verdaderos temazos como The Unforgiven, una de las canciones que convirtió a Metallica en un fenómeno mundial. En esta Power Ballad, James cuenta la historia de su madre, quien murió sin recibir tratamiento médico por cuestiones religiosas. A lo largo de la discografía de Metallica ya se podía notar cierto rechazo por la religión, pero acá se entiende de dónde viene el enojo. A mí por lo menos me gusta mucho esta parte más melódica de Metallica. Tal vez no tenga la complejidad técnica de Fade to Black, pero tiene partes muy bien logradas como ese solo lleno de sentimientos. Y ya que estamos hablando de baladas icónicas, no podemos olvidar Nothing Else Matters, uno de los hitazos más hitazos del universo.
En este track se ponen a reflexionar sobre lo que implica tener un estilo de vida alternativo. Viéndolos hoy en día, son viejos millonarios, pero en su momento dedicaron toda su juventud a la música. Por eso me parece que funciona este track. Realmente suenan como personas haciendo una pausa para reflexionar sobre sus vidas. Siguiendo esta línea reflexiva está Wherever I'm Wrong, un track que mezcla metal con una estética de Medio Oriente para hablarnos de una persona que anda por la ruta viviendo aventuras. Después sí vamos a tener tracks más cercanos al thrash, pero tirando más para el lado del hard rock, como Don't Tread on Me o Holier Than You. Canciones que, si bien son simples, siguen siendo poderosas. Ahora, entiendo el valor histórico del disco y que seguramente fue el primer acercamiento al metal de muchas personas, pero analizándolo de manera más o menos neutral, la segunda mitad del disco no me parece tan bien lograda. Más que nada por los estribillos, no tienen la fuerza de Set But True, por ejemplo. Más allá de mis críticas, el álbum negro de Metallica fue un verdadero suceso cultural. La gente iba corriendo a las disquerías como cuando sale un iPhone nuevo, para que tomen dimensión. Vendió más copias que Nevermind y que Baby One More Time de Britney. Es sorprendente cómo un grupo de jóvenes que se mantuvieron durante 10 años de su carrera ajenos al circuito mainstream supo romper con todos los récords de la industria discográfica. Ahora, si me preguntan por qué este disco fue tan exitoso, la verdad que no sabría bien qué decirles. Creo que hay cosas que escapan a la lógica y hasta parecen mágicas, pero supongo que parte del éxito de este álbum se debe a que tiene una aura medio nostálgica. No solo tomaron elementos tradicionales del rock norteamericano y le dieron una reinterpretación interesante, también hay referencias a otras ramas del arte. Por ejemplo, The Unforgiven está claramente inspirado en el trabajo de Ennio Morricone, el gran compositor italiano de cine western. Supieron encontrar el balance justo entre un sonido novedoso y elementos reconocibles del pasado. Por desgracia, después del álbum negro, Metallica empezaría a hacer noticia por cuestiones ajenas a lo artístico. Para empezar, como era de esperarse, la fama también trajo montones de haters afirmando que Metallica se había vendido. Dicho de otra forma, ajustaron su sonido para conveniencia de las radios y el público mainstream. Afirmación que por lo menos a mí me resulta completamente falsa. Es cierto que abandonaron el thrash para hacer algo mucho más convencional y rockero, pero no tenían forma de saber que eso iba a funcionar. Además, no eran los únicos construyendo canciones centradas en un riff aparentemente simple. Un año antes Pantera ya había hecho algo similar con Cowboy From Hell. Creo que esto está más relacionado a un clima de época que otra cosa. Por otro lado, su reputación de villano siguió creciendo a medida que el público se adentraba más en la intimidad del grupo. Si bien el documental que sacaron del álbum negro parece el festival de la masculinidad tóxica. A Bob Rock lo maltrataban para marcar territorio o ponerlo a prueba. Lo mismo pasa con Jason Newsted, a quien maltrataron sistemáticamente mientras estuvo en la banda. Aparentemente, el tipo era muy fan de Metallica y el maltrato era un favor que le hacían para que se endurezca y florezca el bajista metalero que era. Bastante psicópata el asunto y claramente no ayuda a Jason ni a nadie. Más adelante, en 1996, sacarían 2 álbumes, Load and Reload, ambos considerados de lo peor que hizo Metallica. En estos 2 discos abandonan prácticamente el metal para inclinarse hacia el rock tradicional y el country. El problema acá no sería el cambio de estilo, sino que ambos discos son aburridísimos. Los tipos entraron al estudio y grabaron canciones de forma compulsiva y todas terminaron siendo publicadas. Si esto hubiese sido un proyecto más enfocado, tal vez entre Load y Reload sacaran una secuela digna para el álbum negro, pero lamentablemente no fue así. Más adelante Metallica se metería en una de las controversias más grandes de la historia de la música cuando deciden demandar a Napster e iniciar la guerra contra la piratería. Por si no lo conocieron, Napster fue uno de los primeros servicios que permitía compartir y descargar música de forma completamente gratuita y sin pedirle permiso a las discográficas. Como imaginarán, esto enojó a las grandes empresas y Metallica, más específicamente Lars Ulrich, se convirtió en el vocero de la industria discográfica. Aunque leyendo la historia completa encontré que hay algunos mitos rodeando esta cuestión. Para empezar, lo que motivó a Metallica no fue la descarga gratuita, sino que hayan filtrado una canción antes de que pueda ser mezclada correctamente. Los de Napster, quienes demostraron ser muy astutos, apelaron a la libertad de expresión y al sentido común. ¿Qué tanto puede afectar a un multimillonario que una persona descargue una canción de internet? Metallica contrarrestó apelando a la empatía, es decir, pidiéndonos que nos pongamos en el lugar de un millonario. Por eso, ante la mirada pública quedaron como unos villanos y unos viejos ridículos. La cosa es que Metallica gana el juicio, Napster muere y se crean varios servicios de descarga como respuesta al cierre de esta plataforma. O sea que prácticamente Lars Ulrich terminó inventando la piratería. Saliendo de la polémica, es claro que Metallica ya empezaba a comportarse más como una empresa que como un grupo de metaleros. Prácticamente ya no tenían que sacar música y podían vivir del estatus de leyendas.
Por eso hicieron cosas como un recital con una sinfónica. No sé muy bien por qué toda banda de rock y metal hace esto, pero nunca queda del todo bien. También publicaron un disco de covers que está interesante, pero tampoco me parece que sea la gran cosa. La banda no publicaría nuevo material hasta 2003 cuando sacan Sid Anger, un álbum interesante. Primero era el gran regreso de Metallica, pero no solo eso, también sumaban a Rob Trujillo de Suicidal Tendencies en el bajo como reemplazo de Jason. Aunque Trujillo no llegó a grabar el disco, el bajista fue el mismísimo Bob Rock. Otro aspecto interesante de Sid Anger es que estaba acompañado por un documental en el cual se podía ver a los miembros de Metallica luchando con demonios internos y reencontrándose con la música. Por desgracia, el documental no está ejecutado de la mejor forma posible. A mí por lo menos me causa mucha gracia ver a Lars Ulrich yendo por el mundo con un psicólogo al lado. Ya parece un capítulo de Seinfeld. A esto habría que sumarle que Sid Anger es uno de los peores discos de la historia del metal. En este hacen algo que claramente está inspirado en System of a Down, pero menos interesante y con decisiones estéticas más que llamativas, como por ejemplo el sonido del redoblante. Pasaron como 20 años ya de este disco y sigue siendo un chiste recurrente. Así todo, el disco fue un éxito a nivel comercial, pero creo que tiene más que ver con que Metallica ya era una franquicia, eran tratados como dioses del metal. Incluso para esta época MTV les hizo un cuestionable homenaje en el cual participaron artistas como por ejemplo Korn, Limp Bizkit y Avril Lavigne. Después en 2008 sacan Dead Magnetic, en donde cortan lazos con Bob Rock para adentrarse nuevamente en el thrash metal, aunque este disco es recordado por lo mal que sonaba. Estaba tan comprimido que no podía ser reproducido en cualquier dispositivo. O sea, existió gente pidiendo un reembolso porque el disco no podía ser reproducido en equipos caseros, solo se reproducía una bola de ruido. La cantidad de problemas que tuvo esta banda con la mezcla de sonido me resulta fascinante, pero hay que reconocerles que les gustaba experimentar, como cuando en 2011 grabaron un disco con Lou Reed. Este es un disco muy criticado a lo largo de internet, pero me parece que la crítica es bastante injusta. No sé, es como las críticas a la pizza de ananá o de piña, lo hacen más para ser parte del meme que por interés culinario. Acá pasa lo mismo, no digo que sea una obra maestra, pero me parece que es un disco disfrutable por su excentricidad. Por suerte, la carrera de Metallica no fue solamente malas noticias. En 2016 sacaron Hardwired to Self-Destruct, donde retoma la línea de Dead Magnetic, pero con un disco que puede ser reproducido en cualquier sistema de reproducción hogareño. Además, en los videos se los ve a los de Metallica tomando mate. ¿Qué más podría pedir un youtuber argentino? Y esto sería lo último que hizo Metallica. Ahora están protagonizando otra polémica porque incluyeron a J Balvin en un disco tributo al álbum negro, aunque no sé qué tanto tuvo que ver Metallica en esto, así que de momento me parece irrelevante. Por lo menos me dio pie a hablar de este álbum y de una banda que para mí es muy importante. Entonces, ¿podríamos afirmar que Metallica se vendió? Para mí vendieron su imagen, pero mantuvieron la libertad creativa. O sea, transformar Metallica en una empresa les permitió vivir de regalías y sacar música cuando lo crean necesario. Creo que las acusaciones vienen para reconciliar la idea de que la misma banda que hizo Master of Puppets terminó sacando Sid Anger. No es que una empresa maligna lo llevó a hacer eso. Los integrantes de Metallica hicieron eso conscientemente. Ellos creían que estaban sacando un discazo. Por más triste que resulte, la banda que hizo esos 4 discazos en los 80s no existe más. Eran jóvenes desconocidos, llenos de energías, con ganas de llevarse el mundo por delante, y ahora son señores millonarios cuya aventura más grande es llevar a las nenas a las clases de ballet y eventualmente tomarse algún que otro mate. Y eso es todo lo que tengo para decir de Metallica por ahora. Tal vez haga una reseña de este álbum tributo, pero con un formato más informal, no lo sé todavía, habrá que ver qué sacan, pero por ahora me despido agradeciéndole como siempre a los miembros del canal, quienes hacen su aporte mensual, o la gente que agarra y dona ahí por Mercado Pago, o quienes, no sé, se suscriben, comentan, me siguen en redes sociales, van apoyando otros proyectos que tengo por ahí. Por ahora no me queda más que despedirme y decirles que nos veremos la semana que viene, o no sé, cuando haga este video más informal, si es que lo hago.